Bienvenido, queremos platicar entonces acerca de esta su más reciente creación, que es el arte de hacer preguntas. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo está? Bien, muy bien, excelente. Bienvenido. Listo para poder hablar de mi libro. A ver, platícame entonces, el arte de hacer preguntas. Yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que utilizar entonces esta creación tuya, porque tenemos que saber cómo hacer las preguntas, no solamente aquí, en un foro de televisión o en radio, sino en la vida, en el día a día. En la vida, pues mira, lo puedes llevar hasta la vida personal. La mayoría de los matrimonios viven yendo a los psicólogos porque llevan 10 años de casado y no se conocen. Es decir, nadie pregunta, porque venimos del mundo donde las preguntas en realidad están casi prohibidas. Acuérdate cuando éramos pequeños, preguntábamos por qué, y tu papá y tu mamá siempre te decían, ya cállate, luego hablamos, luego te digo, luego te contesto. Es decir, en el mundo de los negocios, el que hace la mejor pregunta obtiene la mejor respuesta. Es decir, el poder de una buena negociación, por ejemplo, en una entrevista, si tú estás en una junta de ejecutivos y quieres dominar esa entrevista, tú tienes que saber lo que las otras personas piensan. Y nadie te lo dice. Es decir, nadie te dice todo lo que piensa, porque de esa manera podrías quedar en evidencia y la negociación se haría en función de la otra persona y no en función de ti. Claro. Entonces, el secreto es que las personas que hacen preguntas, yo las divido con preguntas reflexivas o preguntas inteligentes. Las preguntas reflexivas son aquellas que hacen pensar a la contraparte. Es decir, todas empiezan con cuál, cómo, de qué manera, cuál podría ser, qué piensa usted, cuál sería la situación, cómo lo resolvería. Es decir, de tal forma que hagas pensar a la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona piensa, generalmente te da su opinión personal. Cuanto más opiniones personales tú tengas de la otra persona, más control tú tienes. Claro. Entonces, esto nació porque, pues bueno, yo soy un fanático de Sócrates, y Sócrates fue el precursor del modelo mayéutico, y él decía en su época que la mayéutica, o sea, todos los seres humanos, decía él, tenemos la solución a nuestros problemas. El hecho es que necesitas un catalizador que te permita a ti hacer surgir la información que tú tienes. Entonces, toda la información está oculta en el inconsciente, de tal forma que la única forma de hacerla florecer es a través de las preguntas. Entonces, todo el libro está basado en que tengas técnicas. Yo doy 4 o 5, son 5 exactamente, los tipos de preguntas, porque la gente hace preguntas como, bueno, ¿y cómo está? O sea, hace preguntas sin tener una estrategia. Luego hablo de las estrategias en sí, por ejemplo, si tú quieres tener información, generalmente haces preguntas en base a datos específicos. Sí, a lo que quieres saber. Así en es. ese momento. Si quieres información o quieres puntos de vista o quieres una fotografía del tema, las preguntas, la construcción de la pregunta es distinta. Hago varios ejemplos. Por ejemplo, hago el caso de la anécdota de aquel jugador que se llamaba Zinedine Zidane, muy famoso, que lo contrató el Real de Madrid. Cuando lo contrataron en aquella época, le habían pagado 70 millones de dólares, fue la transacción más elevada. Varios años posteriormente le dijeron, bueno, ¿y usted eso era lo que quería? No, yo me hubiese contratado por 40, pero me dieron 70. Pero los españoles dijeron, si hubiese declinado Zinedine, le hubiésemos dado 90. Wow. Es decir, ambos, tanto el que vendía como el que compraba, perdieron dinero. Sí, por supuesto. Porque en el mundo de la técnica de las preguntas, o sea, de las entrevistas, quedarte con un supuesto es un pecado mortal. Todo lo que supones lo tienes que preguntar. Todo lo que intuyes lo tienes que preguntar. Y todo lo que sabes de la otra persona lo tienes que preguntar. Hace unos días veíamos una conferencia de prensa del canciller, me parece, no recuerdo, estaba reunido con personajes de la política internacional y alguien le preguntó, uno de los reporteros, alguien de la prensa, le preguntó solamente, ¿se reunieron en una cena ayer? Ay, Dios. Quemó su espacio, su tiempo de pregunta y en automático todos aquí, por supuesto, que nos estamos riendo porque quemó su espacio, ¿no? Su derecho a hacer esta intervención. Es muy tierno que alguien haga una pregunta tan naif. Es decir, inclusive en mi libro hablo sobre un reportero que hizo una entrevista a un secretario, a un diputado más bien, y le dijo, señor diputado, veo que no le gustó la exposición del señor presidente, veo que se durmió en la conferencia, me dice, y el otro
responder a eso es muy sencillo. Y le contestó, no, yo no me estaba durmiendo, solamente estaba checando mis teléfonos. El tema es que tú tienes que hacer preguntas inteligentes. Claro. O sea, ¿usted qué opina del crecimiento del Producto Interno Bruto al 3.5? Porque en ese momento, cuando el presidente dijo el 3.5, el señor diputado estaba dormido. Ahí es cuando tienes que hacer las preguntas inteligentes. Es decir, no puedes hacer una pregunta donde es obvio la respuesta. Otra cosa que es importante en el mundo de las preguntas, yo hablo sobre esto, es las preguntas confirmación. Tú tienes que confirmar todo lo que tú intuyes. También doy aspectos, por ejemplo, la CIA, por ejemplo, un entrevistador de la CIA que tiene que sacarle a un criminal la información. Es decir, tiene que sacar la información de que el señor sí asesinó a alguien. Sí, claro. Es decir, no puedes hacer preguntas directas. ¿Usted lo asesinó? ¿Usted lo mató? ¿Usted lo odiaba? O sea, no puedes hacer preguntas simples. Como vemos en la televisión, esos interrogatorios en las series Diosito, sí, hay algunos que creen que interrogando agresivamente salen a... No, porque todo el mundo te conoce. Es decir, las preguntas que son agresivas para jalar información profunda se hacen después de un contexto. No se hacen ni adelantado, ni se hace siendo tú siempre agresivo, ni siendo tú una persona muy directa. Porque el hecho es que yo en otro capítulo hablo de que las preguntas deben ser imperceptibles. Es decir, cuando la contraparte, si tú estás en una negociación y la contraparte sabe que le estás haciendo preguntas, te va a responder lo que él quiere que tú conozcas. Sí, claro. No lo que tú... Entonces, no se puede hacer evidente una pregunta. Lo llevamos a manera de charla y lo vamos metiendo, ¿no? Va por ahí. Es decir, estamos conversando, estamos dialogando, de tal forma que si la persona se ve cuestionada, es imposible. Mira, lo hacemos de cosas muy simples. Si tú vas a una tienda y se acerca una dependiente, te dice, ¿en qué puedo servirle? Dice, no, estoy viendo. Nadie quiere decir que viene a comprar, porque si le digo me va a vender. Pero el ser humano quiere comprar, no quiere que le vendan. Buenísimo. Y estos tips entonces los podemos encontrar aquí en El Arte de Hacer Preguntas. Sí.